¿Qué tal amigos? Buenas tardes, noches, dependiendo el horario y espacio que te permite pues seguirnos en este segundo episodio que tenemos a través de TRC Multimedios, este segundo episodio de otro podcast más que vamos a producir por parte en colaboración con su amigo Oscar Mix. Y hoy pues agradecer la invitación que le hicimos con antelación a nuestros amigos de Evers, que nos acompañan en esta bonita noche lluviosa, pero pues estamos aquí cumpliendo cabalmente como debe de ser. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Osiris, a nuestro amigo Israel y a nuestro amigo Payet. Por favor, pues bienvenidos, señores. Buenas noches, gracias por la invitación, Oscar, y agradecido, esperando que la gente pues recuerde con nosotros. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Es un placer compartir este momento de tantas cosas que se nos vienen a la mente, tantos sentimientos que vamos a remover esta noche, recuerdos gratos, uno no tanto, pero yo creo que en términos generales, Evers pues sigue vigente y seguimos en la vanguardia y seguimos echándole ganas, y agradecer la invitación y un placer estar con mis dos hermanos, el mayor y el que me sigue. Tengo la fortuna de estar en medio ahorita. Eso. Y voy a recibir los cocolazos. Payet. Buenas noches, un placer, un gustazo que nos hayas invitado a compartir la historia de los Evers. Estamos a la orden, lo que quieran saber, con gusto. Desde Huatusco, señores, la potencia musical Evers, que en los 90s, 2000, puso a bailar a muchas generaciones. En eventos sociales, en eventos pues regionales, carnavales, 15 años, bodas, fiestas guadalupanas, porque así les llamamos aquí en la zona de Huatusco. Ellos son unos precursores y pues créame que mucha gente le va a remover esos recuerdos que queremos hoy transmitirles a través de este pequeño podcast. Señores, ya pasamos esa etapa de bienvenida. Nuevamente agradecerles que están con nosotros. Vienen muchos recuerdos a mi mente, vienen muchas vivencias de mi adolescencia y seguramente de la gente que nos sigue también. Muchos momentos gratos, porque qué mejor aquellas vivencias que nos hicieron disfrutar, que cuando escuchamos una canción nos hace remover eso. Esta canción la bailé en una tardeada de los Evers. Esta canción la bailé en el Sagitarios. Esta canción la bailé en una fiesta. Señores, pero para darle un contexto a la gente, me gustaría que entremos en materia y preguntamos primero, a vivencia de ustedes, ¿cómo inicia la potencia musical Evers? Que me platiquen ustedes. Sabemos que allá arriba está un señorón, don Fernando, don Fer, que todos lo conocimos, que fue el precursor de esta ideología musical de ustedes, pero me gustaría, ¿cómo fue la vivencia de plática que también su papá les pudo transmitir eso? Adelante, señores. Bueno, buenas noches, con el permiso. Más o menos eran los años de 1987, pero para empezar la historia, esta herencia de la música es de mi padre. Él desde que éramos chiquitos, a él le gustaba mucho la música, tenía aparatos, en aquel tiempo eran consolas, y compraba muchos discos. Y desde que éramos chiquitos, él de Creedence, de rancheros, de todo tipo de música. Entonces fuimos creciendo con ese gusto de mi padre, que nos transmitía lo que es la música. Él era cantante y muy alegre. Entonces pues ya pasó el tiempo, ya llegamos a ser adolescentes, íbamos saliendo de la secundaria y surgió la idea de que queríamos tener un sonido, pero ni sabíamos cómo hacerlo, ni qué comprar, ni nada. Pues en esos tiempos era difícil la información no es como ahorita que San Google, ¿no? Que quieres ver y rapidito Claro. lo encuentras, pero en esos tiempos era difícil. Entonces platicamos con mi padre y le hicimos un comentario, pues que queríamos tener algo de música, un sonido, algo así. Entonces él nos dice, búsquense algunos amigos que los apoyen
Por ejemplo, tú buscas 2 o 3 tuyos de Israel. O si él estaba bien chiquillo, todavía estaba chiquillillo. Pero nosotros estábamos ya... ¿De qué edad me estás hablando, Paye, que tenían? Yo tenía 15 años, mi hermano 14. Yo tenía 10. Y es que él y yo nos llevamos poco tiempo, 11 meses para ser precisos. Entonces, pues buscamos los amigos. En esos años, yo tuve unos amigos que llevábamos y todo. Supuestamente nos íbamos a asociar, pero nadie le entró. Ujú. No fue fracaso porque ni siquiera iniciamos con ellos. Pero se sumaron unos amigos y no pasó más que de la ilusión. Pero mi padre nos apoyó, empezamos a comprar cosas. Empezamos a probar lo que es el sonido, 2 bocinitas, con una consolita en aquellos años. Y así fue como empezamos. Pero no sabíamos conectar, por ejemplo, yo no sabía nada. Echando a perder se aprende, ¿no? Oye, Paye, pero ¿qué te motivó para llevar esa idea? ¿Qué viste? ¿Cuál fue tu influencia? La verdad lo voy a mencionar, porque no tiene nada de malo, al contrario. A mí me inspiraban unos amigos que en esos años ya estaban, que eran los García, los de la Chester. La Chester es de Luis García. Luis García Prado. También aquí por Chocamán. De por ahí son los papás de ellos. Ajá. Pero ellos ya viven aquí en Huatusco, entonces la verdad fue nuestra inspiración, la mía. Yo veía y me ilusionaba bastante. ¿Dónde lo veo? Entonces queríamos, la verdad yo, lo digo por mí, yo quería ser como ellos, ¿no? Y y ya, pues, empezábamos a buscarle, pero pues no había la información, nadie te enseñaba. No es como ahorita está muy fácil, pero antes no. Quemaba los aparatos y así nos fuimos echando a perder, se aprende. Así más o menos empezamos en el año 87, en el mes de marzo, para ser exactos, el 5 de marzo. ¿Qué tan difícil era, Israel, recuerdas, empezar a ver esta idea que, pues, como todo emprendedor, pues volteas a ver que el inicio es difícil, sobre todo cuando, Sí. pues, a todos nos pasa, nadie nos conoce. Fue difícil. Sí, porque, y a la vez no, es que teníamos un papá muy entusiasta. Haz de cuenta que él tenía 3 trabajos en ese tiempo, pero siempre le gustó la música. Incluso estuvo de joven en grupos, y él incluso hasta te componía una canción en el momento y enamoraba a una mujer con su guitarra, ¿no? Y yo creo que ese ángel que mi papá tuvo nos ayudó mucho porque haz de cuenta que él de su trabajo lo liquidan y invierte pues en algunos aparatos, pero no, como dice mi hermano Fernando, no teníamos ni la mínima noción de lo que era mezclar. Por ejemplo, él fue el que se dedicó a las mezclas, todos queríamos ser DJ. Y llega mi papá y dice, aquí el único DJ va a ser Paye, y tú te vas a la luz, y nos dio cada quien Sus tareas, ¿no? Las tareas que teníamos que hacer, pero no fue fácil porque, por ejemplo, como él era muy conocido, nos fuimos yo recuerdo muy bien que nos fuimos en los primeros 15 años fue en Centla, y todavía no teníamos ni tornamesas, las teníamos que hacer con madera, y se nos saltaba la aguja, porque el aire, y luego se nos viciaba el sonido, o luego alternábamos con la Fórmula 8, muchas fiestas alternamos, y éramos la burla, nos decían los grillitos cantores, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fue porque empezamos de cero, y sí fue nuestra guía mucho la Chester, porque nosotros ahí nos íbamos a divertir, pero ellos tenían un sonido fijo por el parque, antes estuvo Salamors. Estamos hablando de sonidos fijos que ya tenían un lugar Ya donde tenían ellos una o lo que hoy discoteca, ¿no? conocemos como antros, discotecas. Una discoteca. Y ahí va toda la chamacada de ese tiempo, que era, vamos a llamarle un poco más fresa, ¿no? Y ese público fue el que nos costó conquistar, porque después, para ellos, tocamos en muchas fiestas, y incluso tuvimos la fortuna de alternar en una noche disco con nuestros rivales en el buen sentido, ¿no? Si te cerráramos los ojos, cómo recuerdan ese sonido? ¿Con qué equipo iniciaron? Dijeran, teníamos tantos medios, tantos bajos, y con eso iniciaron. ¿Cómo iniciaron? ¿Con cuánto de equipo? Pues nosotros iniciamos con una bocina Zoom. Yo me acuerdo que eran 2 chicas y una consola de la misma marca. Mi papá llegó con eso, pero no teníamos luces, las tuvimos que hacer
con botes y Ajá. cosas así. Y recuerdo muy bien todos esos detalles con mi hermano. Pero fuimos despegando porque la verdad, mi papá era un hombre muy entusiasta, pero tenía aquí a mi hermano que siempre voy a decir una palabra un poco fuerte, siempre lo estaba fregando. Te exigía que Él entregaras le las exigía mucho a cosas. mi papá, oye, es que papá falta esto y tú, tú eres muy no sé qué, ¿no? Empezaban a discutir. Pero al final de cuentas le hacía caso. Entonces mi papá invertía más. Entonces él se dedicó mucho a la música, a conseguir los discos importados, porque eran los que no se viciaban. Se iba a Jalapa de Ray, o a Córdoba. Se iba con un amigo, un saludo a todos los chalanes que tuvimos, algunos ya están muertos, que también en un momento ojalá los podamos ir recordando. Son más de 100. Y pues muchos iniciaron sus estudios con mi papá, les pagaba, ¿no? Porque nosotros, no es que hable mal de mi jefe, pero en ese tiempo nosotros no teníamos sueldo. O sea, trabajábamos para la casa y mi papá nos enseñó ese trabajo y tenerle mucho respeto. Porque hasta la fecha seguimos siendo muy profesionales, o sea, llegar a tiempo a las fiestas, tal vez un día antes. Todo eso lo aprendimos de él, esa responsabilidad de llegar a un evento y ponerle las ganas, ¿no? O sea, eso creo que marcó la diferencia de Evers, porque mi papá se dedicaba para nosotros en una fiesta, si la gente no baila o no levanta las manos o no se divierte, es un fracaso. Entonces nosotros nos preocupamos por eso, porque así nos enseñó él, que una fiesta había que animar, había que presentar a la quinceañera, había que hacer detalles que no cualquiera lo tiene. O sea, muchos creen que es más llevar el sonido y ya, ¿no? No, nosotros, me acuerdo mucho de las mezclas de mi hermano, que a veces les metía de repente un ritmo hasta de alguien que la gente se sacaba de onda, ¿no? Hasta la víbora de la mar de repente, ¿no? Y toda la gente bien prendida, ¿no? Y mi papá animando, o sea, esa imagen de mi papá siempre estuvo ahí, ese ángel, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Porque en oye, ¿cómo nos acordamos del viejo, no? Bendito donde esté, y así, cosas así. Y eso nos llena. Pero sí son muchas anécdotas, y después mi papá se le ocurrió la idea de empezar, bueno, junto con nosotros, y también con mi mamá, porque mamá, aunque casi no se menciona, pues también fue un pilar, ¿no? Porque ahí ella era la que vendía los boletos de cada aniversario de la disco, porque fue una idea después celebrar los aniversarios, que mi papá incluso mandaba hacer un pastel y le daba pastel a la gente. O sea, él era... Sí. Y era muy sano, porque lo que más se lograba vender en una noche de disco pues era la Tecate, no Pelata, porque para evitar los riesgos, ¿no? No, los vasitos Pero, de refresco que se ajá, vendían. y no salía la gente perdida de ahí, sino Era bailar, un ambiente ¿no? sano. Llevaba gente de bailar hasta la madrugada, ¿no? Osiris, ¿te sabes la historia por qué le pusieron Evers? ¿De dónde nace esa marca? Porque durante mucho tiempo sostener a Evers Luz y Sonido pues costó, era sinónimo de garantía, como lo dices, de diversión, que iba a estar bueno el evento y pues tenías que ir. ¿De dónde surge eso? Pues es una junta que hubo en la casa, era una junta que tenían, pues yo estaba muy chico, pero sí me acuerdo, porque mi hermano, el más chico de todos, se llama Ever, y todos los ayudantes, todos, ¿quién sabe cuántos nombres decían? Unos nombres de cumbias y otros de... Se acabó, dice, se va a llamar Ever, pero dice, no, se oye raro. Y ya dice, pues le voy a aumentar la apóstrofe S y T, y se llamó Evers. Pero ese inicio de mi hermano, le mando saludos a mi hermano, el más chico, se llama Ever, por eso se llama Evers. Ah, ok. Sí, le aumentó la S y la T. Sí, ya que no era uno solo, Sí, sino que significa que muchos. sean varios, ¿no? Sí, y ahí inició que pues dio mucha suerte ese nombre, gracias a Dios. Payet, la primera tocada, ¿recuerdas Sí. cómo fue la primera tocada? ¿Cómo unas personas que apenas, y a todos nos pasa cuando iniciamos un negocio, no sabemos cuál es el inicio, cuál es el final, y te atienes a la improvisación e ir solucionando problemas sobre la marcha, ¿no? ¿Recuerdas de la primera? Claro que sí. De hecho, el negocio de nosotros empezó fijo. ¿Sí? Fijo. ¿Dónde estaban? Fue donde está el ADO ahorita. Antes se ocupaban
ahorita está dividido como en 3, 4 casitas, está la de O Hacia abajo te la refieres. avenida, pero era hacia adentro. Entonces, pues ahí pusimos nuestras lucecitas, el audio, pero no, como no sabíamos nada, eran las 9:30 de la noche, no entraba gente y cerrábamos porque pues no sabíamos que la gente empieza a entrar aquí a las 11, ¿no? Y cerrábamos. Entonces, nos costó bastante. De hecho, nunca pegó una disco de nosotros, por lo mismo que no sabíamos, pero la primera tocada sí me acuerdo. Cuando refieres a que no pegó una disco, es que no pegó En ese local. en un local fijo, ¿no? Sí. Aún así, una vez sí hubo gente, pero pues... No sabíamos. El primero que entró fue Juan, que también fue nuestro chalán, él ya falleció. Y teníamos el billete, ¿verdad? Pegamos el billete en la puerta, ¿no? Fue el primero que entró y el único, la primera vez que organizamos un evento. Bueno, y de ahí nos paramos porque no sabíamos. Empezamos a comprar lucecitas, bombos de spot y todo ese rollo. Pero un día mi papá, ya tenemos la primera tocada. Fue en Centla, la primera tocada. Fue con la familia Córdoba y fue una boda. Sí. Se prepararon, me imagino, estaban con los nervios, ¿no? No, fue una de cosas, yo di 2 vueltas en la camioneta porque se nos olvidaron cables, cosas que pues, no sabíamos. Y estuvo bonita la fiesta, fue un rollo, pero salimos adelante. Y la primera fiesta en Huatusco, ya formal, fueron unos 15 años de Zulema Molina. Le mando un saludo a mi amiga Zulema. Un abrazo para Zulema. Fue en el Club de Leones. La primera que aquí. La primera quinceañera que nosotros le tocamos. De hecho, alternamos con Fórmula 8. Pero muy padre la experiencia, echando a perder, se aprende, o sea. Pero no echaron a perder los 15, ¿ah? No, hasta ahorita no. O sea, sí, se calentaban los contactos, no sabíamos nada. Poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos investigando, preguntaba yo a grupos, unos sí me decían la verdad, tienes que hacer esto, otros no, y así fue. Oye, Paye, ¿ya existían en ese entonces algunos otros sonidos en ese entonces que te recuerdes? Tú decías, ¿De aquí? ajá, que antes de ustedes. Pues estaba Chester, ellos eran fijos y eran móviles, ellos eran pues se puede decir que sí, que los únicos en ese tiempo cuando empezaron. Ellos eran muy dedicados cuando ponían, por ejemplo, yo recuerdo los 15 años en el Club de Leones, que eran el salón de los mejores eventos en esa época. Ibas a una fiesta de ellos y era un espectáculo ver las luces, que en ese tiempo eran todas de halógeno, focos muy potentes, ¿no? ¿Cómo no inspirarse? Eran profesionales. Y nosotros soñábamos con esas luces, que incluso después les compramos a ellos esas luces y empezamos a crecer, porque yo me empecé a dedicar a las luces y papá me puso ese trabajo a mí. Y él empezó a ir a las tocadas Osiris, pero casi a fuerza, porque papá no lo llevaba. Y un amigo mío, que ya murió, que fue un chalán que siempre fue fiel, se llama Otilio, él ya falleció, un amigo de todos, pues él lo llevó, lo metió a una bocina. Escondió las bocinas para ir y a la cuando tocada. vimos, ya estaba bien chiquito y ya sale y papá, ¿qué haces aquí? ¿No? Hasta dijo de unas groserías, ¿no? Nomás se le veían los ojos, Y siempre ya- se lo pongo cuando ves, ahí Y ya, está. y ya ahí empezó y después mi hermano Abner también en paz descanse, incluso a veces, como ya estábamos todos más grandes, teníamos mucho trabajo en ese tiempo y Hay una y fotografía dividíamos que cuatro creo que sonidos me en un comparten. Perdón que te Sí. interrumpa. Están ustedes 4, me parece, en esa foto. en un carro alegórico, Era un me parece. desfile. Desfile de carnaval, ¿no? Por ahí te compartí la foto. Sí. Por ahí vamos a pasarla. Fíjate que todo lo que me están mencionando, pues nosotros vemos las cosas ya en el mero día, pero no sabemos el trabajo que existe atrás, ¿no? Es chido llegar y ver las luces ya acomodadas, la estructura, las bocinas y la música, pero todo eso implicaba llegar temprano, con antelación. Yo creo que bueno, así como me platican conociendo a su papá, yo creo que era muy estricto en decirnos, vamos a tales horas, tenemos que tener instalado a tales horas, Sí. y todo eso era muy Pues metodológico, nos ¿no? privábamos a veces de otras cosas, porque como era casi todos los fines de semana, pues si te estabas en un equipo de fútbol había que dejarlo porque había tocadas y teníamos que trabajar y estudiar, porque en ese tiempo todos estudiábamos. Entonces, sí nos traían papá raya, pero también éramos un relajo, ¿no? Sano, pero sí
Oye, Paye, tú que pues en todo momento pues estuviste atrás de la música, ¿cuál fue tu primer contacto en eso que ahora pues lo vemos más fácil porque ya existe la tecnología de comprarse pues un equipo que incluso ya trae sincronización, ya todo era, y antes era todo a oído, era un arte escuchar. ¿Cómo comenzaste a mezclar con tornamesas? ¿Cómo estaba el rollo ahí? Así es, con tornamesas. De hecho, mi primer disco que yo compré, lo compré en esta tienda que ya no existe, Discos. se llamaba El Fénix. Aquí. Y compré el disco de una canción que se llama Que no sé si recuerdes. Y el de Holiday Rap. Son los primeros 2 discos que compramos en el Fénix, imagínate. No, sí, ya llovió. Entonces, Pero poquito nada Y más. llovió y nos costó hace bastante mucho. porque no teníamos tornamesas profesionales. Mi papá conseguía tornamesas de consolas viejas, y le hacía su cajón y se escuchaban un rato bien, después el brazo se corría y no, era espantoso porque ante el público se merece respeto, pero como no sabes, la regabas. Esa es la verdad. Le pegaba una moneda a la aguja. Éramos prueba y error. Sí, entonces nos empezábamos a aferrar, no, hay que cambiar esto. De ahí compramos unas tornamesas de cuarzo que le llamaban Technics, ¿no? pero también fallaban, hasta que hicimos el esfuerzo y compramos las tornamesas Technics 1500 de barra. No, ese era Profesionales. rollo. Ahí cambió, ahí descansé. Pero, Paye, todos tus conocimientos han sido empíricos. Sí. ¿Fuiste alguna vez? Pues hoy en día existen escuelas, incluso para DJs, ¿no? Yo me hice de preguntar, de ver, de estar metido, el querer aprender. De hecho, hasta mi papá luego me regañaba porque hacían bailes en el Salón Ameca. Ahí estaba yo desde que estaban bajando el equipo. Y mi papá, ay, vas de metiche. Pero a mí me encantaba eso. Entonces, oiga, ese aparato, ¿para qué es? No, pues es un crossover. ¿Y para qué es? Para dividir guías. Ah, no, ¿qué son guías? Ya me ponía a investigar. Y ya con el tiempo comprábamos un crossover y así, aprendiendo. Invención de la música, igual. Venía un sonido de fuera y a ver, escuchar y preguntar. Pero a mí nadie me enseñó. Nadie. Todo de manera autodidacta, como le decimos Claro. hoy. Oye, si me permite, vamos a leer algunos de los saludos de las personas que ya nos están por ahí dejando su comentario e invitarlos a que pues nos dejen sus saludos, sus comentarios o que nos cuenten dónde escucharon, cuál fue su primera bailada, su primer contacto con la potencia musical Evers. Tenemos a Isaías Avendaño Cortés. Dice saludos a los invitados, muy buena música, ambiente que ponían o que ponen en las fiestas y en los eventos. Voy a poner los lentes porque ya no está pegando el viejazo, Dice Fernando Sánchez, saludos a mi papá Paye Smith y a mi tío Israel. Ahí está. Nos comenta Erika Lucía Hernández Vázquez, qué tiempo, saludos Disco Evers. Gabriel Barrios, saludos a los 3 caballeros ahí presentes, la potencia musical Evers. Juan Carlos San, mi amigo Camaritas, por ahí está, saludos al profe Israel, ahí está el saludito. Charito Galán, mi mamá, saludos ahí a doña Charito la enfermera, muchos saludos a Evers, que también por ahí los jalones de orejas que me escapaba yo a las discos. Mario Solama, así es, ahí está, muy gratos recuerdos. Carmen Cantón Croda, saludos a los 3, se les aprecia mucho, saludos Oscar, para ti también. Muchos recuerdos, pues, muchos recuerdos que la gente atesora y pues, ¿cómo no hablar de eso, Si realmente, pues, muchos nos crecimos. La música se ponía de moda con ustedes. ¿Ya escuchaste la rola que trae Evers? Había música que se tenía que importar de otros lugares, así como hoy escuchamos, por ejemplo, estaba escuchando la historia de Capecio, que en Veracruz fue un ícono por muchos años. Esos cabrones tenían que ir a buscar los cassettes, los discos, y creo que les pasó igual a ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque no emigraba la música. Ahorita pues tenemos la ventaja de las nuevas tecnologías donde pues ya buscas la canción, la descargas y listo. Pero antes era difícil. Incluso de la radio, a veces estaba uno pendiente de grabar algo, y a veces te salió un anuncio y ya. Y el sello del... Ya no. acabas de escuchar la canción. Y ya no, yo recuerdo que también nos tocó la época muy buena del rock en tu idioma, ¿no? Y
fue en los 80s, ¿no? Después sigue en los 90s, como hace rato dijo Oscar. Pues hay muchas historias, ¿no? Muy hermosas. Incluso ahorita le envío un saludo a Carmen Cantón, que también estuvimos en sus 15 años. Nos dice que sus 15 años por ahí subimos ella, el promo, ¿no? Y ella, dice pues, que estuvo en sus 15, ¿no? Pues ella fue muy... que envidia, ¿no? Reina del Carnaval, ella tenemos unas por ahí hay aventuras unas con fotos. este carro alegórico, porque en una época la disco Ever se volvió sonido 2. Hasta Y en 3. Tenía que dividirse en tres. En el carnaval salía Paye con un sonido y nosotros nos tocó con Carmelita. Pero benditos aguaceros, que nadie terminó los aguaceros. En eso teníamos unos super ayudantes, o sea, que se movían. Ya traía hasta Que se paraguas, bajan ¿no? a comprar un nylon, que me tapan con grapas todo, y ahí por el Freddy mercado yo veo a Porras. ellos que ya estaban parados, todos estaban parados ya. Y Carmelita dice, nos decía que ya, y pues ya paramos, y yo seguía sonando. Mientras no se moja el equipo, seguimos. Cuando veo que se unen todos los que se habían parado, pues Carmelita que se avienta la bajaron del carro y seguimos el desfile. Terminamos, pero era A pie. A pie y con el sonido, ¿tú crees? Y a mí me regañaron. Estamos hablando de qué años más o menos Osiris Paye. Fueron los 90 y tantos esos. Sí, Ella era reina del carnaval, ¿no? Reina del carnaval, no Por recuerdo qué 93, fecha, por pero... ahí, más o menos. Pero te digo, A ver si nos está siguiendo esa Carmen, historia, y hay que nos fotos verifique la fecha. Cuando va con su vestido, mira, pero empapadísimo. Pero Y la fiesta tenía que se seguir. hizo una comparsa de todos los que no terminaron el desfile y hubiera visto la regañiza que no dieron a él y a mí. Por- ¿Por qué arriesgando todo, no? Pero pues gracias a Dios salimos. Son historias que se te quedan. Esas son las experiencias, Sí, ¿no? no, hombre, que me dice Israel, y digo, pues seguimos. Y creo que hasta le pusiste un nylon al micrófono, ¿no? Nos escribe Carmen que fue en 1997. Fíjate. dice. Sí, casi la Y- atinó. No, ella todavía tiene que acordarse. estaba yo chamaco, Carmen, no Sí. manches, iba yo en la secu. No, Sí, me sí, acuerdo sí, mucho sí. de Sí, es que ella era compañera de mi hermana Milza, y también les mandamos saludos a mis hermanas, porque este trabajo de la Evers fue familiar. Porque, por ejemplo, ya los eventos en el Sagitario, las noches disco, participábamos todos. Mi hermano en la puerta siempre estaba, yo en las luces, él pues no se movía del audio, mi papá pues de un lado para otro, mi mamá estaba en la venta de refresco con mis hermanas, bien chiquitas, y gracias a Dios nos iba bien, pero pues siempre cargábamos con la responsabilidad, ¿no?, de que el evento saliera bien, y alternar con grandes monstruos, ¿no?, como Oxígeno, como Chalat Frame, Montaña Sí, Mágica, ya. que esos sonidos, pues, un servidor tuvo la fortuna de conocerlos antes en el Club de Leones, que ahí se hacían los eventos, ¿no? Todavía no existía Evers cuando íbamos a bailar. Íbamos Ya, a ya, bailar tú- y tú amanecíamos, las discos en ese tiempo terminaban a las 6 de la mañana. No, O sea, qué aguante. imagínate, o sea, era otra época y porque todo era tranquilo, no había tanta violencia como ahora, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso nos benefició, que la gente le gustaba bailar, los chicos jóvenes eran bailadores, incluso nos tocó la época de los concursos de baile, donde salió Fobia, los Caribes. Sí, se organizaban Siempre los hubo chavos, una ¿no? etapa Sí, buena, o sea, y, todos, sí, o y sea, nosotros, por ejemplo, nunca les negamos la participación. Estábamos tocando en un barrio, le pedían permiso, oiga, don Fer, denos chance de bailar, y mi papá los presentaba, o cualquiera de nosotros. Y pues eso nos Qué buena ayudaba onda. mucho a que nunca perdimos el piso, siempre nos mostramos humildes, como mi papá nos enseñó, y teníamos mucho acercamiento con la gente. Por eso yo siento que Evers pues era del pueblo, y la gente nos iba a ver, incluso alternábamos con grupos. Tuvimos una vez la fortuna de alternar con Nativo Show en el Sagitario, y mucha gente ahí jaló, gente que no iba a los bailes, fue ese día ese evento porque iba a estar Evers, pero los de Nativo Show solo nos permitieron tocar media hora. 20 minutos. 20 minutos. Porque ¿Por qué crees? Te voy a interrumpir. A ver, cuéntanos esa. Porque yo me preparé mental, físicamente, musicalmente para ese evento. Entonces le eché muchas ganas, la gente se puso prendida y estaba el ambientazo y no le pareció a los del grupo. Les quitamos protagonismo, Y ¿no? que Y les dicen, ya, se les acabó. empezaron- no fueron groseros como ahorita que le suben a su audio. No, Era el mismo audio. él me dijo que ya. O sea, es que se no acabó. fue tanto por el audio, sino fue por el ambiente. Sí, por el ambiente. Que se creó porque teníamos seguidores, incluso en Totutla había ¿Por qué teníamos fecha un- me estás hablando de eso, Payo? ya eran, Como el 91. ya eran como los 90, en la época de que 91, estaba 92. su apogeo Nativo Show.
Estás hablando cuando todavía no se dividían. En el No, no Cude, pasaron, no. No, todavía no. Estaba en cuando su- estaba la del Cuco, todas esas que pegaron ellos, ¿no? Doña Juana. Todas esa época fue la mejor de Nativo Show cuando vinieron acá. Y fue un evento que pues nunca permitía, había un sindicato de músicos y no permitían que una disco tocara. Pero mi papá también perteneció al sindicato de músicos. Antes todo era Él así. peleaba que nosotros también promocionábamos la música. Incluso hubo un evento, no había ido a México, pero hubo un evento de sonidos en el parque. Mi papá fue el que también abrió las puertas a muchos sonidos de aquí. O sea, los apoyó. Sí, sí, sí. Y incluso de ahí surgieron muchos. Sí, había mucha en aquel política en el aspecto de la música grabada, que así le Sí, llamaban, ¿no? incluso teníamos que ir a pagar cuotas y nos iba a cobrar el amigo de nosotros, el Cone, ¿va? Que en ese tiempo decía, llegó el Cone. Y Saludos pero, para mi amigo Gabriel pero mi Castro. papá siempre fue amigo de nosotros, siempre fue muy respetuoso con nosotros, Sí. pero sí iba, él tenía que cumplir esa labor de ir por la cuota sindical, ¿no? Pero, ¿sabes? Nos tocó una época pues, muy bonita, pero te digo, agarrarnos con esos gigantes Sí. que ya tenían experiencia, pues cuando llegaban a Huatusco se llevaban la sorpresa. Ya luego le decían, vas a Huatusco, ten cuidado si vas con los Evers, porque ellos ponen hasta la basilica de la casa, ¿no? También hay O sea, otra- poníamos un sonido gigante, ¿no? O sea, y mi hermano, una vez en Cardel, un amigo nos hizo, que es familiar de la tía Linda, ¿va? Sí. Nos hizo unos cajonzones y guardábamos el equipo ahí donde todavía vive mi hermano Payo. Y era una reventadera de vernos pasar con esos cajoncitos. Pero eran inventos de nosotros. Ahí voy de con, Valle, ahí mi voy papá, con ¿va? eso. Su equipo lo compraban, era hechizo. ¿Cómo le hacían? Era de todo. Para empezar, Había de todo. De todo. compramos un par de medios, Zoom 15. Y mi papá les mandó hacer sus bases. Tenía la idea, ¿va? Sí, era muy inteligente. Sí. ¿No? Y así empezamos. Después compramos otro parcito y eran 4, pero se veía bonito, parecían arañas gigantes. Y ya poco a poco fuimos, no teníamos bajos, era puro bocinas de 15 pulgadas, pura voz y agudo, pero el bajo no. Hasta Sí. que compramos unos bajos y ahí nos fuimos con los años. Con los de perfeccionando. caracol, los de Poco rebote a poco. empezamos, ¿va? Fíjese que nosotros, perdón, Pay, tuvimos una época muy difícil. Bueno, mi papá cuando empezó con la disco era la época de, por ejemplo, era todo original y caro. Ujú. Sí. En aquel entonces el Chester que dicen ellos usaba el Poder Crown, que ese Poder Crown era carísimo, eran los más caros que había. Era a nivel profesional ya. Ahí empezamos a usar uno, dos, llegamos a tener creo que 15 de esos aparatos. Cosa que no podía hacer otra gente, o sea, porque mi papá se cuenta que si ganaban un local en una disco tanto, voy a guardar tanto para comprar. Pero costaba muchísimo porque estaba cotizado en dólares. Sí, me Compraba. imagino, sí. Una vez fuimos a traer un aparato a Veracruz y eran dólares. A ver, ¿cómo está el dólar? No, pues le va a salir en tanto, señor, este aparato. No, es que me habían dicho tanto, pero subió el dólar. Sí, Mi era papá decía, volátil. ya ves cómo era el papá, ya en Veracruz, todavía me acuerdo. La fuimos en- vocesona, fuimos ya en me imagino camión, encabronado, y me dice mi ¿no? papá, Chaco, dice, pero si yo no lo estoy comprando en dólares, yo pago en pesos. No, pues es que ese viene de Estados Unidos. Ya iba Y nos lo preparado trajimos, con su lana, nos lo trajimos, y ya ahí no. venimos cargando el aparato. Pues le faltó un poquito, pero pues como pudimos, nos lo trajimos. Como te repito, hace rato te dije, empezó el Tratado de Libre Comercio y ya se hicieron más sonidos porque llegaron los aparatos made in China Sí, toda la importación. y de- los mexicanos empezaron a hacer aparatos mexicanos porque podían comprar partes chinas. Ujú. Y ahí fue cuando ya empezó a ser más barato. Pero la época de los Ever, cuando empezamos, un micrófono era carísimo. Por eso se descomponía, había que componerlo porque No, eran sí, me carísimos imagino, los que micrófonos. cuidar, y por el cuidadito se te había caía algo, unos, ¿no? unos de plástico que los pasabas a quita de las bocinas y parecía que se iba a desbaratar el equipo. Además le veía al paye cómo se agarraba los pelos y que se viciaba, ¿no? Quítate. Quítate ahí, No, muévete, porque no se oye bien, ¿no? Voy a leer otros comentarios para darle a la gente su participación, invitarlos a que pues, nos sigan externando sus emociones, sus felicitaciones, sus recuerdos, que es muy importante que esto nos nutre, e invitarlos a la gente que no tiene pues, la oportunidad de ver este programa en vivo por ahí a través del canal de YouTube de Informativo Veracruz. Lo vamos a estar retransmitiendo para que también por ahí nos dé, se suscriba, le dé clic a la campanita para que le llegue la notificación. Nos escribe a su máquina, yo creo que esos sí son fans. Está en club de fans, Carlos Tenchipe.
Carlos Tenchipe dice lo mejor de lo mejor, muchos saludos. Osiris Sánchez, buena entrevista, excelente producción. Mario Solava nos dice los recuerdos cuando vinieron por el barrio del Santuario, todos estaban bien morros, nos dice Fernando Sánchez Ramírez, que nos cuente Payet cómo ha sido el único sonidero de Huatusco que ha ido a tocar al carnaval de Veracruz. Ahorita vamos a esa parte, Payet, que ha sido a tocar al carnaval de Veracruz. Nos dice Alid B. Hernández, saludos Ever, los quiero mucho. Rodolfo Sandoval Vera, el profe que lo saludamos, dice que cuando iba a la telesecundaria de Chavazla, dice yo estaba en el comité y fuimos a contratar a la Disco Evers y al llegar a su casa allá en la avenida 3, andábamos preguntando por la dirección, y una persona nos dijo que si buscábamos al diablo y nosotros con cara de miedo, así le decían a Don Fer, que en paz descanse, saludos a todos, dice. Gabriel Castro dice, saludos a los 3 amigos fundadores de la Disco Evers, junto con el señor padre Don Fer. Mayeli Melchor, lo mejor, disco, en paz descanse con el compadre Fernando, súper fundador, un gran legado de la disco, porque aparte del buen servicio siempre, son los mejores DJs y ponen el mejor ambiente. Me da mucho gusto verlos juntos. Hay antes de seguir avanzando en esto, no me voy a perder la oportunidad de platicarles. Oigan, allá por el 94, 97 yo estudié en telesecundaria, Ernesto García Cabral. Y no había una tardeada que se esperaba más en noviembre, porque por ahí tocaban, creo que después del 20 o los 20 de noviembre. Sí, el día del desfile. En la telesecundaria. Famosa tardeada que no era nada más para chiquillos. Se hizo famosa. Iba a gente adulta, iban jóvenes a bailar con la potencia musical Evers. ¿Cómo empezó esa tradición? ¿Ustedes se acuerdan? Fue con las relaciones que tenía mi papá y la directora. Él era, revuelvo a repetir, muy entusiasta. Y también junto con mi hermano, porque mi papá y él, hay que reconocerlo, eran las cabezas intelectuales del sonido, ¿no? Mi papá a veces tenía unas ideas, a veces Fernando, y pues, nosotros contribuíamos en lo que podíamos, ¿no? Pero esa fue una iniciativa de la maestra, en paz descanse, la maestra Solís, la directora. Teresa Solís. Ella nos tenía mucha confianza. Y las tardeadas, pues, en Huatusco no había otra diversión, entonces se llenaba. Y como sabían que era después del desfile, era garantía ir a bailar con los Evers. Iba mucha gente a bailar ahí, y se ponía buenísima la fiesta. Y así te puedo mencionar muchas, ¿no? También fuimos pioneros en las fiestas de barrio, porque mi papá también tuvo la idea de proponerle a los comités. En la luz, ¿no? Y había veces, iba a bailar allá al barrio. Porque antes había muchas fiestas. Santuario también. Había muchas fiestas de barrio, a veces coincidían que era el mismo día. Y como ya teníamos dividido el equipo, a veces él y yo en un lugar y así también. Y en todas partes era un éxito, en todas partes bailaban con la Evers. O sea, a veces en el mismo barrio, en el Santuario que mencionaron, una vez pusimos creo 3 sonidos, ¿no? Sí. Y yo estaba hasta abajo con él y en todas partes la gente bailando, ¿no? Y bailando en los 3 puntos. Y no nada más nos seguían ahí en la tele, nos iban a seguir a veces en tocadas que íbamos a veces a tocar a Córdoba, o tocábamos en una ranchería eso por aquí. En Coscomatepec, pero esas tardeadas en la telesecundaria fueron inolvidables, ¿no? Y muchos luego nos dicen, no te acuerdas de las tardeadas, tú nos las recuerdan, ¿no? Pero es que y nos mueven los recuerdos con mi papá, ¿no? Porque él estaba ahí, incluso hasta les cobraban peso de cotorreo a los chavos por un saludo. Ese peso, y se llevaba una bolsota de monedas, mi jefe. Ese peso, ¿sabes por qué lo hizo? Porque ya le chocaban los niños que cada ratito le llevaban un papelito. No es que chocaran, pero ya era algo incómodo. Juntaban el papá un papeleo, le digo, pues cóbrales un peso. Para fácil, que ya no vengan. Fácil, más de 500 saludos. Pero fue un éxito. Y después los niños nada más venían con su papelito y un peso. Digo, pues ya, síguele. Y ya el papá ya se emocionaba porque ya juntaba su buen moche. Y los chiquillos ahí aprovechaban a hablarle para novia. Sí, yo recuerdo eso. Dice, tercero B le gusta tal niña. Le manda saludos. O nada más inventaban para que se para ver cómo reaccionaba. Hay parejas que todavía se unían, que nosotros tocamos en sus bodas y que se hicieron novios con Evers, ¿no? Ahí se iniciaba la parejita con que yo recuerdo bien que, por ejemplo, en
en el transcurso de la tardeada o la noche disco, pues había una hora o un rato para la música romántica. Y los chavos no se sentaban, la bailaban, ¿no? Sí. Con la chica, aunque no tuvieras novia, aunque te tocaba con una chava y ya te seguías ahí con ella, ¿no? Porque así era en ese tiempo. Llegaba el momento que tenías que decir, ya chavos, chiflando y aplaudiendo, Sí. ya. Sí, ya le cambiabas Sí, no, la inspiración, ahí seguía, no, canijo. acá, y ahorita ya no. Y en un rato él ponía unas románticas, un ratito, y cuando la maestra, no, dice, quítame eso, que ya están bien abrazados ahí atrás, quítame eso. No, apenas estaba yo agarrando vuelo, de sí, seguro. Y no ¿va? se permitía ni fumar, o sea, No, era era muy muy sano, muy Vasitos sano. de refresco, sí, recuerdo. ya estaba todo, era muy sano todo. Y se ayudaba a la escuela porque mi papá tampoco se manchaba con el precio, ¿no? O sea, era mi papá una persona que la verdad le gustaba mucho ayudar. O sea, en otros aspectos también él ayudaba. Incluso fuimos pioneros del carnaval porque a mi papá se le ocurrió la idea, junto con que le decían el Brutus, Seda, se apellidaba. Rafael Sedas. Su hija en ese tiempo, también le mandamos un saludo a Conchita. Ella era una niña pues, de kinder y su papá pues nos contrató y salimos en un tráiler con un desfile de la primavera. Y ya después de ahí empezaron los carnavales, como que de ahí fue la idea. Y papá iba animando en un desfile. No, sí me acuerdo. En ese desfile íbamos en un tráiler verde. Incluso hay una foto por ahí y un video en el Face donde un amigo nos hizo el favor de compartirnos ese video y tiene muchos recuerdos de mi papá, porque mi papá era muy conocido, tenía muchos El amigo amigos. Juan Carlos, Exacto. el Camaritas, que lo conocemos Barragán. nosotros. Para- Ajá, Era él amigo, tiene mucho su material. papá ¿eh? de él era compadre de mi papá y era un gran amigo de nosotros. También nos topábamos con ellos con los fotógrafos en las fiestas, con meseros. Los meseros siempre tienen que ver con nosotros, siempre nos atienden. pues, que obvio. les enviamos un saludo a todos ellos, porque también ellos se volvieron grandes amigos de nosotros. Convivíamos con toda esa gente, los banqueteros, también, ¿no? En ese tiempo estaba doña Emma, que era tía de nosotros. con No, los doña niños. Emma, no, cómo no, cómo Y no. todo, Mira, espérame, ¿cómo se llama? Que ya falleció. Luis Martínez. Luis Martínez, también nos tocó convivir con los del Principal, en banquetazos que se aventaban ellos, ¿no? Eventos de O belleza. sea, nos tocaron eventos de mucho, vamos a llamarle de caché, ¿no? Y otros sencillos, pero a nosotros no nos importaba que fuera el más sencillo. Me acuerdo que una vez papá nos mandó a un rancho y nomás creo que iba Fernando, mi hermano Paya y yo, y en paz descanse el Meque, ¿no? Que le decíamos Meque. Paz descanse. Y nos fuimos a tocar cuando no estaban las carreteras ahí ¿cómo se llama? Aquí arriba, Paye, que estaba bien horrible, que nos dijeron, ¿dónde va a ser la tocada? Y la casa estaba sin una barranca y ahí pusimos el sonido. Antes de llegar a Tepampa. Sí. Y hasta en eso, mi papá nunca decía que no y nos mandaba. O sea, la verdad nos arriesgábamos mucho, ¿no? Pero fíjate, tan grave fue el momento que llegamos y salen los señores de la fiesta y, oiga, ¿dónde va a ser el evento? Allá abajo. Sí, nos usaban. Pero para bajar, tendrías que tú irte agarrando de las cercas, porque no se podía, imagínate cargando. No. Y ya el señor nos dice, o bajan las cosas. Bueno, Sí, nos y ya tocaba. todos, pues bueno, vamos a bajarlas. Así, eventos de ese tipo. En el lodo empezó a llover. Pero ya con eso ya primero preguntaron, ¿tienen espacio? Sí. ¿Dónde van? Y fíjate que tuvimos eventos sufrimiento. muy bonitos, hasta que inolvidables, pero también momentos bien difíciles, porque por ejemplo un día fuimos a Coscomatepec y en ese tiempo mi papá todavía estaba fuerte, pero íbamos a ir a una noche disco por entradas en Cosco en el Salón Bravo. Pues ese día estaba una tormenta y el salón oscuro, y uno de ellos, creo que fuiste tú, Fui yo. se mete al salón y se topa con un muerto ahí que habían dejado, como estaba la policía municipal ahí cerca. Lo atropellaron. Lo atropellaron y ahí lo dejaron al muerto. Y entonces Eso, estábamos instalando el equipo con el muerto ahí, Pero- destapado. Lo que pasó fue de que no abrían el salón. Entonces ya estábamos esperados porque nos iba a ser tarde. Fui a dar la vuelta y entré por donde estaba la comandancia. Y ellos ya sabían que estaba el cuerpo ahí. Y me dijeron, no puedes entrar, pero dice, a veces te tropiezas con algo, a la risa, todo oscuro, ¿no? Yo entro y dice, y veo el cuerpo ahí, no, salí pálido, ya abro la puerta del frente y digo, bueno, ¿qué te pasó? No podía yo hablar, me espanté. Sí, pues se los topó. Tenía yo 15 años, estaba el chamacón y veo el cuerpo y digo, eso no puede ser. Pues ahí dejaron el cuerpo, tuvimos que armar mi cabina pegadita al cuerpo.
sacaron como a las 8 de la noche, ¿eh? Sí, pero ese evento, o sea, no funcionó. O sea, a veces íbamos y no traíamos nada. O Sí, sea, antes se daba eso, ¿no? Sí. El contrato estipulaba que, bueno, yo te contrato, pero ahora sí tu ganancia va a ser conforme entre la gente, ¿no? Y ya después llegó un momento que íbamos, por ejemplo, por entradas a la colonia Mar González, casi íbamos cada 8 días y pegábamos. Y Allá en el, ¿dónde iban? 15 Al salón, Cañeros, Era- ¿no? Cañeros, íbamos no. al parque. el parque, Parque. había como un... Era un salón que estaba en la cancha de la secundaria. Y ahí hacían era un cuadrito que estaba techado y ahí hacían. Se llenaban. Y allá estaba padre porque la gente se dividía. Hay un sonido muy famoso, Albatros, que es de nuestra rodada más o Sí, menos, sí, lo conozco. de esos tiempos, y Evers. Y ellos hacían pausas para la música y yo mezclaba. Entonces había público para ellos y para nosotros. Sí. Y un día hicieron para bien un evento que contrataron a los dos. No cabía la gente en la colonia González. Sí, fue un boom ese. Un exitazo y bailaban con ellos y bailaban con nosotros. Padrísimo, o sea, experiencias únicas. Iba la gente, te digo, nos seguían, iban de aquí de Huatusco Ahorita que allá. hablan de eso, me tocó ir a muchos eventos y a la gente que nos está siguiendo, muchos eventos donde pues había esa alternancia con otros sonidos incluso foráneos. Yo recuerdo muchos discos en Sagitarios, en lugares públicos, ahorita que mencionas eso, pero ¿existió alguna rivalidad con algún sonido de Payer, La verdad, Osiris, Israel? Pues la rivalidad siempre aquí, pues, siempre fue con lo que fuera. Pero más le gustaba cuando venía Metrópolis, ese era un exitazo. Era una rivalidad Saludos para el sana. Rafa. Metrópolis. Metrópolis es de Jalapa. Es de Jalapa, De Jalapa, ¿ah? Rafael Ahí, Caballes, ahí gran mi hermano, amigo. ahí se veía muy presionado porque traía un DJ, pero perro, o sea, perdón por esa expresión, pero en ese tiempo, no manches, era una chingonería. Y se daba tú por tú con ellos. La verdad es que se preparaban, sabían que a lo que venían, que mi papá llevábamos hasta los clavos de la casa para sacar ahí todo lo que hubiera, o sea, todo servía. Y ahorita que están diciendo lo de la colonia Manuel González, ese disco no mezclaba, hazte cuenta como la radio, terminaba una canción Y y esta mencionaba canción para y tal hablaba. persona, tal persona. Tipo chilango. Y nosotros no, mi hermano era fresón, mi hermano era cumbias mezcladas que cuando sentían ya estaban bailando la otra canción. Algunas personas no escuchaban porque venían a vernos aquí y allá, ¿no? Porque decían, "Sí, para, ya quiero bailar con la otra mujer." Ya Es que era pues, Oye, Payer, teníamos y- que adaptarnos a donde fuéramos. sí, Gracias el a Costco Dios. también hoy en día tienen eso más chilangón y todo el rollo de Sí. que acaba la música, tienes que o eso que te acaparan con los saludos y a cada rato Sí, quieren pero que- nosotros Esa flamatoca. los acostumbramos, o sea, a que Flamatoca, ¿cómo es, le no? llevamos eso. Mi hermano ya, nosotros nunca copiamos el estilo de... Solamente que nos contrataran una fiesta particular, pues el que paga manda, ¿no? Y hacíamos eso, ¿no? De parar la música, o 3 canciones y paraban. ¿Y cómo se inspiró Evers para tener ese concepto? Porque es un concepto de música mezclada. Obviamente yo creo que pues nosotros los oyentes veíamos o sentíamos que se disfrutaba más con ustedes bailar una cumbia o una música noventera. ¿De dónde viene la influencia? ¿Que veías en los DJs o en cómo se inspiraban otros Mira, sonidos? Permíteme, eso me es, toca a mí. ajá. Mira, lo que pasa es de que llevas el gusto de la música. Al llevar el gusto de la música, ¿qué quiere decir eso? Que tú te enfocas a que salió este tema, pero escoger algo bueno, de grupos buenos. O sea, era música electrónica, pop. En ese tiempo, aquí en Huatusco bailan de todo. Y esa era la ventaja. Porque si ya se te acababa la música en inglés, pues ahí lo ves con unas cumbias, pero siempre muy seleccionada la música. Siempre. Yo me gastaba lo que no tenía ni discos. Oye, Payer, la ventaja de aquel entonces que era 100% mezclada en vivo. Era muy difícil que ya pusieras, por ejemplo, hoy en día que ya muchos DJs, con el respeto que se merecen, ya ponen ya sus sesiones grabadas, ¿no? Sí. Y ya nada más. Muchos, casi la mayoría, con todo respeto. Pero yo hasta la fecha, yo mezclo en vivo. Y con la mayoría de los temas normales. Porque muchos les ponen sus Base, ¿no? bases Sus y eso, bases. es más fácil. Sí, Pero no, yo me acostumbré a eso.
Entonces yo seguí eso. A mí me llamaba mucho la atención el arte de poner o de ensamblar la música, que no perdiera el ritmo, porque cuando se pierde el ritmo se hacen uno que le llaman caballazos, Sí, se ya oye mal, y rapidito el público, no, el público de Huatusco es muy exigente, y eso a mí me ayudó. Me criticaban bastante, y poco a poco me fui echando ganas hasta que tuvimos los aparatos indicados, y ahí empezamos. Ya fue cuando pasamos a otra etapa. Yo recuerdo a ustedes ya mezclando con las famosas Denon. Sí, Que creo que eso vino a pulir no sé, yo no sé mucho de ese rollo, pero pues bueno, también me crié en el ambiente pero la acústica era diferente y se podía más fácil, lo que hablas tú del ensamble, sí, de es los más ritmos, fácil. ¿no? De hecho, en compacto, el problema era que se van a perder muy rápido los discos. Pero era mucho más fácil. Tenían su catálogo Hubo en una estuches, temporada ¿no? que mezclaba yo con los acetatos y con los compactos. De hecho, antes que se me olvide, tengo una anécdota muy bonita, que en esos años nosotros siempre invitábamos a sonidos de fuera, de Jalapa, de Coatepec. Pero en una ocasión, unos amigos del sonido Bravefax nos invitaron a participar a Coatepec. Para eso, imagínate la presión que uno tenía de ir y hacerlo mejor. Ya teníamos bastante equipo, gracias a Dios. Mi papá contrató un camión, no teníamos camión y nos fuimos. Pero era tanto el gusto que le echamos ganas. Yo recuerdo cuando llegamos allá, Bravefax tenía como 70 juegos de colgadas, una cosa impresionante. Y mi amigo Chava, que es el de sonido Bravefax, excelente DJ. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Prepararme. Bueno, y hacíamos buena mancuerna con mi papá. Ese día que tocamos fue tan hermoso porque nos empezamos a tocar. Él nos dio la bienvenida, él empezó a tocar. Y ahora sí, directamente desde Huatusco, Veracruz, sonido Everson. Y ahí mi papá con su voz empieza a hablar, a animar y empiezo. Y en ese tiempo tenía yo las tornamesas y los compactos. Y yo me preparé tanto, de verdad, créemelo, que para mí era una presión y un compromiso muy grande representar a Huatusco. Yo así lo veía en otro lugar. Terminamos nuestra tanda, el ambiente estuvo padrísimo la primera tanda, y ¿qué crees? Nos empiezan a aplaudir y va el Chava al final y dice, oye, aquí a nadie le habían aplaudido. Dice, nos sacamos de onda. Dice, les aplaudieron a ustedes. Y ahora sí que nos fue muy bien porque fue un evento muy padre. O sea, yo lo tengo en mi mente. No, sí, la satisfacción, la presión que traía se descargó sí, en buenos términos. Y es que él era un buen DJ, es un gran amigo también. Y varias veces alternamos, pero siempre me inspiraba a lo grande, a lo mejor, a ser profesional, tratar de ser profesional. Esa es una buena anécdota que tenemos. Conocimos mucha gente por el medio, ¿no? Que tomaron parte de la historia porque de todos aprendimos. Claro. Y más de los sonidos grandes. Por ejemplo, era todo un ingeniero, el de oxígeno, ¿te acuerdas? Sí. El audio que manejaba. ¿El oxígeno de Veracruz? Sí. No, y por ejemplo, yo recuerdo, retomando ese rato la pregunta que hiciste de la música, el gusto de la música, es mucho por la dedicación de mi hermano y también porque mi papá siempre tuvo música en la casa. O sea, él tenía un buen gusto por la música. Oye, pero tenía una colección grandísima de discos que incluso se ocuparon para no, yo te voy a decir. Sí. Era muy chingón ver a Evers y escucharlo, porque era una mezcla, como tú dices, de lo que escuchábamos en casa con nuestros papás, con lo que estaba sonando. Sí. Chinga, estabas bien jalado bailando, ¡pum! Ahí te va una de Super Show de los Vascos. Haz de cuenta que papá. ¿Y ahora qué pedo? Pues me la bailo, ¿no? Haz de cuenta que papá tenía los discos de los socios, de que la carreta, la gana. Sí. Y los llevaban, papá, yo ¿cómo va a pegar ¿Cómo eso, va a no? mezclar eso? Y nos llevábamos la sorpresa de que la gente las Pegaba bailaba. más las comidas de mi papá, incluso ahorita en los 15 años, ahorita pues nosotros supimos, ¿no? Él, por ejemplo, dice la muchacha que hizo un reggaetón. Si le haces caso a una muchacha de 15 años a poner reggaetón en toda la fiesta, corres a todo, ¿no? Poníamos a chachar. Y antes, por ejemplo, la gente no se preocupaba en así que se llevar tanto licor, porque sabían que era un show, la disco, y sabían que se le iban a pasar bailando, y tomaba menos, ¿no? Tomaba menos, y ahorita no, ahorita lo primero que hacen es llenar la fiesta de licor, para que
Para la que gente ese se ambiente, divierta. sí. Permítame, es que no me A dejaron- veces, no me dejaron terminar, a permítame. veces no saben, disculpa que todos tenemos ideas, ¿no? La gente no sabe, por ejemplo, ahorita que van a bailar, no saben ni qué están bailando porque están bien borrachos. Oye, ¿no te acuerdas que bailaste ayer en la fiesta? No, yo más me puse bien borracho y ya no es lo mismo de antes. Ahorita, por ejemplo, estamos tocando y está una cumbia que está a la moda y cuando ya están bailando la de los Vázquez. Sí, La cumbia de los pajaritos. eso recuerdo. Sí, Dije, no yo manches, Esa qué esencia pena. sigue igual. Que vino mi Incluso abuelita, hasta él pero lo pues ponía, la mi hermano bailaba. Siri siempre llevaba un El disco audio. y también él y los pioneros de la cumbia, recuérdame en País, incluso había un disco grosero. ¿Cómo se llama? ¿Podemos Nicky decir Laure. alguna palabra? Se llamaba La cumbia de la pendeja. Mi papá lo tenía, entonces esa música de Nicky Laure fue pionero, creo que Nicky fue Laure. Pero antes. no era Mickey Labre, era otro grupo. Pero espérame, Sí. pero fue antes, creo que de Rigo Tobar, toda esa música, ¿no? Mi papá la tenía, entonces fue una combinación de esos gustos de mi papá con los gustos de mi hermano, ¿no? Y el saber, la creatividad que tenía mi hermano, porque yo me ponía a bailar, luego éramos los que andábamos bailando en ¿A las poco? tocadas con los chalanes, pero yo era chambeador, la neta. Mira, luego- Espérame. Ya andamos, No, ¿sí? es que, o sea, Ya están sacando. te dije que no me iban a dejar. El tocar en medio está. Pero ya, yo nomás quiero recalcar, porque ellos fueron los de los sí, después fue el DJ también, ¿no? Pero haz de cuenta que cuando estábamos en una fiesta, en una disco, era tan padre porque estábamos esperando qué sorpresa nos iba a dar Paye, ¿no? Con las mezclas. Porque él nunca mezclaba igual. O sea, entonces para mí, yo lo presumo porque pues es mi hermano, ¿no? Pero la verdad, con respeto de todos los DJs de que han surgido, pues no tenían esa creatividad, ¿no? Ahorita yo reconozco a varios, pues le mando un saludo especial a Ever, ¿cómo se del sonido Night? Él también es uno de los que conoce mucho. No sé. O sea, y hay pocos que tienen Pero fíjate ese que- conocimiento. Espérame. Y por ejemplo, él era muy delicado con la música. O sea, nosotros no podíamos agarrar la música porque la podíamos rayar y tenía razón. En ese tiempo decía, no manches, el país se pone en sus moños, está de mamón, ¿no? Nomás quiere que carguemos, no eran unos cajonzones pesaban más de 100 kilos las cajas de discos, imagínate. Pero después nos tuvimos que adaptar a la tecnología. Cuando mencionaste hace rato la Denon, por ejemplo, nos fuimos a comprar a barco. Yo recuerdo que a mi papá a mí me encargó ir guardando ese dinero para comprar la Denon y ya de mi hermano adaptarse a otra música. Incluso él se dio la tarea de mandar a grabar algunos discos que eran especiales. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo uno de Rotzés que te costó mucho encontrarlo. Y así podemos decir, no, pero él era muy delicado con esa música. Y eso también nos hacía profesionales porque imagínate en pleno, en vivo, No, entonces, todos esos detalles pues los cuidaba, ¿no? Entonces muchas cosas hicieron a Everest lo que fue. La dedicación de mi papá, de mi hermano, de todos, el esfuerzo, pero teníamos una cabeza, ¿no? que nos guiaba. Claro. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, siempre respeté a las jerarquías, a mi hermano Paye, ¿no? O sea, no, pues lo que diga él, ¿no? Y siempre estábamos y yo era el que me arriesgaba a poner las luces, ¿no? A mí Trepado allá arriba, ¿no? Y ya después mi papá me empezó a asignar a mí que empezara yo en el micrófono, ¿no? Él fue el que me motivó. Fue porque un día mi papá fue padrino y no llegó a una fiesta. Entonces dicen, ¿quién va? Y nadie quería presentar y me agarran al más güey y ya voy yo al micrófono. Al más, güey. Y ahí empiezo yo a desenvolverme. No digo que nunca me he comparado con mi papá porque mi papá tenía un ángel muy especial, ¿no? A veces dice, oye, que tú te pareces a la voz de tu papá, ¿no? Me lo han dicho muchos, pero yo siempre respeté eso. Mi papá era mi papá, ¿no? O sea, el ángel especial para mí, yo creo que para muchos era mi papá, ¿no? Pero él nos enseñó esa escuela, ¿no? De siempre estar animando en una fiesta. Y el profesional, yo me adaptaba a él, estar en los eventos, estar pendiente. Oye, va a haber un cambio de música y manda esto y di algo y ahí estábamos. ¿no? Ese cosa conjunto. que hoy en las nuevas formas de escuchar la música en un antro, eso ya no. Ya es la música corrida, ya no es, perdón, la animación, prender a la gente y vámonos todos con las palmas en alto y que vamos a aplaudir. Ya no se escucha eso, ya es muy lineal todo ese ambiente. Voy a preguntarles, a hacer un poquito de memoria, que me digan hasta dónde,
¿Qué municipios, qué lugares visitaron fuera de Huatusco con la potencia musical? Pues Aparte mira, de arriba, a ver, mira, fueron muchos municipios. Yo recuerdo, por ejemplo, el municipio de Centla. Recorrimos muchos pueblitos. Lo que es Centla. Fuimos a Coscomatepec, Alpatlagua, Fortín. Llegamos a Jalapa, Córdoba. Gardel. No, la verdad, mucho. Cardel fuimos No, muchas sí, veces. aquí fuimos aquí atrás de la calera que se llama Nenehuaca. Él no fue. No había ni luz. No llegamos, manches, allá sí están Fuimos, lejísimos. Nos contrataron, nos agarraron de mensos porque mi papá ni siquiera conocía. Es aquí atrásito de la... Ay, de las Mira, trincheras, ¿no? se Con desvieló, él. llegando el camión aquí a Huatusco se desvieló. Ah, sí, Que sabemos. llegamos y tenían colgado unas vacas. Eso vamos a comer vaquita, ¿no? Pues era para todo el pueblo, pero pues llegaba mucha gente de Huatusco y todo. Y un chalán se quedó a dormir ahí. Se tuvo que dormir en el camión arriba porque se agarraron a machetazos en la madrugada. Nenehuacan está cerquita, pero no se cuenta que va para el cielo. ¿No era Tepetla? No, No, Nenehuacan. Nenehuacan. Nenehuacan es para allá, creo que para la zona de Chichiquila, ¿no? Pero le das la vuelta por Sí, trincheras. pero por acá puedes Por llegar. trincheras, Por acá exacto. llegas, nosotros llegamos por acá por la... Yo Y no fui a esa. Estuvimos 2 días tocando, 2 días en el camión ese. Y yo siento que fue la tocada más horrible de mi vida. En serio. Y mi papá luego le decía, oye, es que hay unos 15 años. ¿Dónde Le es? decíamos 8,000, 9,000 pesos en aquel entonces. Pero él me habló una vez, oye, hay para Nenehuacan, dile 9,000. Y ya se estaban animando, ¿tú qué eres para que fuéramos hasta allá? Ahorita dicen que ya es caminito, que ya subes y todo. Pero aquel entonces era algo No horrible. manches. Esta fue la tocada más horrible que Sí, es tuve que no yo. estaban las carreteras. ¿Sabes ahí ¿verdad? de cuál me acordé ahorita que dijiste ese? De Tepetla, que fuimos a tocar también 2 días y metimos el camión, está horrible, pero cuando llegamos, sorpresa, acababan de meter el pavimento, lo que es la mera subida. Y dice, no, dice, desde aquí hay que cargar. Digo, no, ¿cómo crees? No, aquí está la gente para ayudarlos. Digo, a ver, yo no quería. Me van a maltratar mis discos. Que bajan un manches. cajón, que bajan, y no se lo aguantaban, pesadísimos, más de 100 kilos. Y ya dice un señor, no sé, que era un líder de ahí. Tenía Ajá. 2 días que habían puesto el caminito. ¿Saben qué? Que metan el camión. Si le pasa algo a lo que acababan de pavimentar, yo lo pago. ¿Así? No, pues no es cierto, yo lo pago. Bueno, ahí me tienes con el camión subiendo, ¿ah? ¿No se acuerdan? Sí. Con decirte que para dar una vuelta tenía que echarme de reversa en la subida porque no daba, el camión estaba tan largo. Sí, sí. Iba raspando en el cantil. Sí. No No, manches. muchos peligros. No, horrible. Ahorita recuerdo, Payi, que un día, él casi no salía, era más chico, pero tenía muy poca la disco de haberse hecho. Y me acuerdo que andábamos en la calle con él y escuchamos un disco que siempre poníamos, Ah, un sí, disco, ya me acordé, un disco ya. Ya me mezclado. acuerdo. Ahí era en el Salón Pimpinela, la cuita taquería. Ujú. Sí, te quería Y Pepes. él y yo siempre salíamos con la flota a buscar dónde había baile, ¿no? Primero llegamos al punto del Ajá, parque, ajá, ¿verdad? y ahí estábamos, íbamos subiendo, y dice, aquí hay fiesta. Y cuando vamos llegando era mi papá con él, que había caído una tocada y como nosotros no estábamos, él no sé cómo le hizo. Y cuando llegamos al salón, mi papá ya estaba tocando. Tenía yo 11 años y conecté el equipo. Yo no sabía Y empezó nada. con ese disco. Nada. Recuérdame qué disco El era. uno mezclado. Era uno Sí. Era un famoso acetato. de tropirollo. El se tropirollo. llamaba. El tropirollo. Esos eran los que hacían el paro. Sí, Perdón que los interrumpa, mira. Mi papá me dice, ahorita que empiece el baile, mi hijo, Sí, te está acuerdas. mezclado. Lo pone el paye y lo pones porque pues yo no sabía qué hacer, ¿no? Y en eso empieza esa chica. Eran 2, tenía 2, cumbia y banda. Pues hazte cuenta que me la aventé Un una hora con rollo, eso, ajá. mientras a ver si llegaban mis hermanos. Y cuando llegan esa chica me vacila, que llegan ellos. Incluso hasta, ¿Qué hiciste? incluso hasta rock and roll traía ese disco. ¿Quién sabe? Sí, pues es Y que esta- tropirollo ¿Sabe hacia el dónde paro, ¿no? conecté? El libro no me Conecté. va a dejar mentir. Estuvo bien jalado porque llegamos a la esquina donde está Electra Ajá. y escuchamos, oye, Ya hay hubo fiesta, una fiesta, hay ¿no? fiesta en el Pimpinela. Dice, oye, pero esa voz se parece a la de mi papá. Estuvo bien jalado, ya llegamos. Si ahí está mi papá, fíjate lo que es. Ya nos quedamos ahí a chambear. Ah, con- Puta, yo iba a divertirme, ya Me chambeaba, acuerdo que ¿no? ese día le dieron el rey los policías. Le pidió el favor a la camioneta de los policías y creo que así se llevaron las cosas. Imagínate. Yo no sé cómo conecté, yo mi vida había yo conectado y dice, pues a ver, mi papá sí era, pues a ver cómo le haces, pero vamos a tocar. Si, ¿sabes qué me dijo? Si quemas algo, tú
tú no te... El país se va a enojar, porque el país era delicadísimo para eso. Y se va a enojar, pa, vamos a quemar todo. Tú nomás fíjate rojo con rojo y como... Era muy aventado el papá. Y cuando vemos que empieza a sonar, y ya el micrófono bien feo, pero ya medio le compuse. Y ya cuando los veo entrar, digo, Diosito santo, ya... Y estos cabrones Sí, que mi pensando papá, que iba a mi haber papá fiesta, siempre, ¿no? Siempre tuvo aparatos y conocía un poco. Mi papá sí conocía. Más que nosotros en ese tiempo, ¿no? Y ya después mi hermano, pues, se hizo experto junto con él, porque los dos conectan muy bien el equipo. Incluso ahorita voy a aprovechar para mandar un saludo a nuestro eterno chalán, al Chucky, a Sabino, el buen amigo Sabino, que sigue siendo parte de la Evers. Y otros más amigos que... Son muchos. Por ejemplo, La verdad, ese ese rato muchacho- ahorita me encontré a un amigo que también nos ayudó mucho tiempo y le dije que íbamos a estar contigo. Y me dijo, voy a estar pendiente, no sé si esté, pero le dije que le iba a mandar un saludo al Pérez. Antonio Manuel Y Pérez Calderón. Incluso Beto Castro también fue chalán de nosotros, por decirlo, ¿no? La Bruja, Memo Uber. Uber, Enrique Vargas, el Jicote que ya murió, Edgar Nagel. Nagel, el Chivo que está en Estados Unidos, el José Saúl. Manuel. Muchos desfilaron por... Dice Paye que son como 100. O sea, No, son más de Evers también se hizo gracias a esas personas que también nos apoyaron, porque no nada más nosotros nos sacrificamos, ¿no? No, Hubo había- amigos que se pusieron la camiseta con nosotros y a veces iban por diversión, por Con conocer tal de ir a chicas. bailar a chica, ¿no? Pero otros, permítame, otros le agarraron el amor al sonido, ¿no? Porque se ponían la camiseta con nosotros. Incluso un papá una vez mandó a hacer ropa. Iba yo a traer una chamarra, pero se me olvidó. Todavía la conservo de que un tiempo papá nos uniformó. Incluso nos compró unas batas rojas para cargar. Pero nosotros nos poníamos para bailar, canijo. Y ya mi papá una vez nos dijo que hiciéramos Que nos hiciéramos un ballet. Sí, que se ya llamó que- los- así los- como Polimash, ¿no? Los Rangers Boys, y la bruja nos enseñaba a bailar y en algunos eventos nos presentaba. Y así, ¿no? O sea, fue toda una historia muy, muy bonita, ¿no? Sí, hombre. ¿Me permiten? Voy a leer otros saludos por ahí. Nos manda saludos Payet, saludos a Payet y saludos a Don Osiris, Eric Octavio Catalán, Luigi Rodríguez, saludos a mi buen amigo Osiris e Israel y atentamente Choi. Nos escribe Luis Ángel Cabal Bichique, saludos a los tres Masters, Humberto Cancino, cabrón, veo triple, Sabino Gutiérrez Coco, Ese aquí es estoy, Ok, dice. saludos. Super Saludos, amigo, ahí pero- está. La novia de mis hermanos. Es que ese muchacho se puso la camiseta con nosotros cuando mi papá se enfermó, cuando... Sí, hay otro también, el Frijol, también nos ayudó mucho tiempo, es amigo también. Hay otros que todavía- Sabino y Delfino, pero más este muchacho, mejor conocido Chucky. como Chucky. Incluso Yo lo bauticé. el Valle Ese lo muchacho, bautizó. pues se daste cuenta que se enojaba y al ratito se contentaba con nosotros porque tiene un genio como 5 esposas juntos. Pero era súper amigo, o sea, sigue siendo porque es como nuestro hermano, en serio. O sea, Sí, porque sí, sí. lo Hay queremos mucha gente mucho que se... Y él también nos Sí, quiere a lo que nosotros. digo que hay muchos que han, pero hay... Ahí gente se que- hizo, más. porque empezó chavito, ahí se hizo hombrecito con nosotros. Incluso él era de aprendió- otro sonido. Aprendió muchas cosas con nosotros. Crazy, ¿no? Y me da gusto ¿Cómo se verlo. llamaba Pero me da gusto verlo a él que trabaja en otras partes. Por ejemplo, poniendo la luz, cosa que no la hace mucha gente, conectando el equipo, todo eso, pues yo pienso que aprendió con nosotros y me da gusto verlo que pues sigue trabajando en lo que aprendió. Sí, bueno, llevamos ya, mire, se nos pasó el tiempo. Vamos a amanecer aquí. No, hay demasiadas anécdotas, yo creo que no nos alcanza ni el No. tiempo, ¿verdad? No, Les voy a preguntar a cada uno, claro. si pudieran describir en una sola frase, Sonido Evers, ¿qué me dirías, Payet? Sonido Evers, mi vida, la verdad, porque fue familiar y yo sigo en lo mismo, ya con otro nombre, pero yo soy Evers, o sea, yo soy también fundador y yo soy Evers, por eso acepté la invitación, porque todos saben que soy Payet Mix, así está mi negocio, pero yo soy Evers, o sea, eso nadie lo puede negar ni evitar, es mi vida, la música, Evers es mi vida. Osiris, una frase, Sonido Evers. Pues ya me la ganó él, pero yo pienso que Don Fer, con eso diría yo todo. Para mí es Tu papá. mi papá. O sea, es todo. Todo lo que sé, incluso ahorita
me sigue abriendo muchas puertas él. Nada más con que diga yo soy hijo de don Fernando, con eso para mí es la vida. O sea, en serio, como dicen, don Fer es amor, para que me entiendas. Israel, Sonido Evers. Y el legado de don Fer e hijos, garantía de diversión y muchas anécdotas que pues que marcan mi vida, marcan mi corazón y motivo de orgullo. Yo creo que no nada más mío, yo creo que de muchos, porque pues gracias a los amigos que nos recuerdan, que recuerdan a mi padre como ese señor que llevó una diversión sana a Huatusco y que todo el mundo tenía que ver. Por eso digo, el legado de don Fer e hijos, y gracias por este momento que nos hiciste vivir aquí. Luego me atrevo a decirlo, que tenemos sentimientos así muy Encontrado. que Muchas. nos hacen volver a vivir Claro. esos momentos. Yo lo veo en sus expresiones. Por eso quiero agradecerles que hayan tomado en cuenta la invitación de un servidor. Gracias por compartirnos sus historias, sus anécdotas, que seguramente a mucha gente que nos sigue a través de su dispositivo, de su tablet, de su computadora, también nos hizo recordar muchos pasajes alegres, porque Sí. Evers era sinónimo de diversión y de alegría. Sí. Gracias por aceptar esta invitación y pues vamos a prometernos vernos en otra ocasión para seguir platicando más de su trabajo, porque esta ahorita Sí, no nos faltan alcanza. muchas historias, pero- Estas historias no nos... Queda Este tiempo... pendiente ¿Ya cuando- se acabó? Ya llevamos queda una... pendiente O sea, cuando mi papá, por ejemplo, fue rey del carnaval. Ese fue otra historia también. No, hay Que nos muchas escriba la historias, gente si quiere segunda parte. hay muchas Nos historias. vamos a programar segunda parte de todas estas anécdotas. Nos falta platicar sobre los momentos que se vivieron en Sagitarios, que traían y que alternaban con discos foráneas, cómo hubo esa apertura, pero vamos a dejarlo para el segundo. Si ustedes me lo El salón permiten, de los grandes eventos. O sea, Si usted- ¿Sabe quién lo bautizó así? papá. si ustedes me lo permiten, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de este podcast. Y pues agradecerles el día de hoy, invitarlos a que los sigan a ellos, por ahí si tienen redes sociales, cómo aparecen, si tienen números de contrataciones, ahorita para que la gente pues pueda contactarlos. Adelante. Bueno, hay una página de Evers, se llama Sonido Evers, la potencia musical en el Face. Y mi número, da primero tu número. Bueno, 273 Es lo mismo. 162 0424. Estamos para servirles para cualquier tipo de evento. Y tenemos la misma mecánica de el legado de que hemos mencionado, de divertir a la gente. Desde el primer momento estamos para servirles, para ambientar cualquier tipo de evento, y eso nos caracteriza, porque un bautizo, hasta Divorcios, hasta fiestas de 50 años hemos estado. Fíjate que hasta velorios, y no, apenas no tiene mucho, Nos contrataron nos por un velorio. contrataron 2 días a un velorio, cosa que yo me sentía rarísimo. Híjole, ¿cómo voy a Pero poner? pues es lana. Sacaremos ese güey de la barranca ya. Y sobre todo adaptarnos, ¿no? Como dice él, hasta en ese tipo de eventos. Así ¿no? es. En otra oportunidad, quiero mencionar un bonito evento que fue y se llamó Baila Conmigo. Ah, Ese sí. también fue No manches. histórico. Te digo que nos queda mucho, vamos a hacer segunda parte de esto. Se baila conmigo. Así es, exactamente. Payet, ¿dónde te encontramos? ¿Tienes redes sociales, número telefónico? ¿Dónde te contrata la gente? Lo que pasa que soy Evers hasta morir, pero ya por cuestiones ajenas a cada quien, yo ya soy Payet. Sí, proyectos diferentes. ¿Ah? Pero si se vale, es el 273-109-6604. Estoy para servirles. Payet, me gustaría darte el espacio, es muy importante, amigos. Payet está por ahí en redes sociales haciendo una invitación para apoyar a un amigo también de la música. Me gustaría que por ahí aprovecháramos este espacio para que invitaras a la gente sobre el evento que van a hacer. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, se invitó al público en general, principalmente músicos, para que participen y vamos a hacer una colecta a beneficio de Nicolás. Él está internado en Veracruz, en el regional, le complicaron varias cositas y yo lo pasé también y con gusto vamos a poner un granito de arena para poder apoyar a su familia, porque tienen muchos gastos y parece que ayer lo operaron, no sé cómo
Santa Cecilia. Santa Cecilia a partir de las 10 de la mañana. Tenemos varios que van a participar. Van a cobrar, ¿cómo va a ser la colecta? La colecta va a ser, o sea, ahí en vivo se va a pedir el apoyo. Ah, ok. Que lleven su lana, cabrones. Sí, por favor, o sea, ayuden. Y ya hay muchos músicos anotados. Algunos, si tú quieres cantar. Es lo que te iba a decir que... Quiere cantar, No, ¿ah? es que quiero aprovechar el espacio porque este amigo que menciona, en primera desearle que se recupere, ¿no? Que Dios le mande esa fortaleza a su familia, porque en momentos muy difíciles, y desearle que se recupere, ¿no? Y con la vibra, tú sabes que la vibra de las oraciones de la gente tiene mucha fuerza y yo creo que va a salir adelante. Así es. Pero pues yo puedo ofrecer mi granito de arena, tal vez no dinero en este momento, pero de poco talento que me heredó mi papá, pues lo ofrezco para este amigo. Gracias, para carnal. cantar algunas. Ya te espero. El horario va a ser de 10 de la mañana o 10 y media. Una, otra, a 6 de la tarde. Conforme vayan llegando, llega uno, si está alguien ahí cantando, espera tantito y que siga así. ¿Hasta qué horas más o menos? ¿No? Hasta las 6 nada más. A ver si nos permite el agua. Y gracias creo que por el sí. espacio. Porque Sí, Payo, ya sabes, su casa. Que agradecer también en los controles, que no se ve ahorita en cámara, pero pues siempre está apoyando este tipo de proyectos de un servidor, y también por ahí hemos hecho cosas en colectivo con él, nuestro amigo Roberto López de TRC Multimedios. Invitarlo a la gente, si no tuvo la oportunidad de verla en vivo, por ahí la vamos a retransmitir en el canal de Informativo Veracruz en YouTube. Y por ahí estaremos compartiendo unos pequeños reels de todo lo que tuvimos en la plática, lo más importante. Así es que amenazamos con segunda parte con nuestros amigos de Sonido Evers, la potencia musical desde Huatusco, Veracruz. Así es que, señores, gracias nuevamente. Gracias. Señores, gracias a ustedes. Vámonos con nos vamos con los últimos saludos. Sabino, que ya se anda colando aquí, se nos olvida, luego se siente que no nos saludamos. Sabino Gutiérrez Coco dice, aquí estoy, saludos, los estoy viendo. Así es que, pues muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Sigan nuestras redes sociales. Gracias. Ahí estamos presentes. Y pues sigan apoyando este espacio, que gracias a ustedes lo vamos a hacer de su preferencia. Entrevistas como estas las queremos tener siempre. Saludos, su amigo Oscar Mix.